se empezó a estudiar entonces sobre el efecto de micotoxinas que incluso ya se sabía, ya se habían estudiado, ya se tenía un buen conocimiento, y de las nuevas que venían surgiendo, y decían, bueno, ¿cuál sería el impacto a nivel intestinal? Porque si yo puedo evitar ese impacto a nivel intestinal y que se absorba, ¿no? De manera adecuada, entonces yo voy a garantizar que primero mi animal esté sano. Segundo, que se reproduzca y desarrolle la masa muscular, en el caso del pollo de engorda, o bien la producción de huevo, en la parte reproductiva. Hola, bienvenidos a mi podcast, esta área de conversación sobre temas de avicultura. Y en el episodio de hoy vamos a platicar sobre un asunto obviamente muy importante que puede poner en riesgo el estado de salud de las aves, que es la micotoxicosis, ocasionado evidentemente por las micotoxinas. Para platicarnos de este tema, hoy tenemos el placer de contar con la participación del doctor Juan Carlos del Río García, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a mi podcast. Ojalá que disfrutes como nosotros de la conversación sobre este tema. No, te agradezco mucho la invitación, Rubén. Realmente para mí es un placer que me hayan invitado, pues, a platicar un poquito de este tema que obviamente me apasiona y que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y además, pues contar con un entrevistador que además es un gran amigo, pues para mí es un placer. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. El sentimiento es mutuo, recíproco. Oye, antes de entrar en forma con ese tema tan apasionante y tan interesante, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu historial académico, de tu historial profesional? ¿Cómo fue que llegaste al área de la avicultura? Y mucho más importante todavía, ¿cómo llegaste a este tema tan apasionante que es el de las micotoxinas? Bueno, sí, mira, voy a tratar de ser breve. Realmente, mira, podría empezar en decirte que no tenía en la mira las aves en ningún momento, ¿no? Siempre mi pasión estaba por la parte de cerdos o por la parte de ovinos y caprinos. Y esto es un poquito influenciado por la facultad, porque realmente eran áreas muy fuertes en Cuautitlán. No tenemos realmente así un departamento como usted lo tiene en la Facultad de Veterinaria que te jalara hacia la parte de agricultura. Y entonces, pues realmente yo me pensaba dedicar a eso, ¿no? Yo empecé en la parte de patología, siempre me ha gustado la parte de diagnóstico. Entonces, finalmente me fui moviendo un poquito al ir conociendo, pues al terminar la carrera, cómo era el mundo de las aves, tan dinámico y tan interesante, y al mismo tiempo que para llegar a un diagnóstico no es tan fácil y lo tienes que hacer rápido, ¿no? Tan sencillo. Entonces me empezó a llamar la atención esta parte. Entonces dije, no, creo que además en el futuro del trabajo, uno pensando que recién egresado es donde voy a encontrar trabajo, pues dice, bueno, pues aquí es tan dinámico que siempre están moviendo. Algunos compañeros empezaron a trabajar en la industria avícola. Me decían, no, acá no sabes la cantidad de gente que se necesita y la posibilidad de crecer, ¿no? Tanto profesionalmente como económicamente, que es una realidad. Entonces por ahí me moví. Y después, pues te digo que a mí me gusta mucho la parte del diagnóstico. Y entonces me empecé a involucrar un poquito en qué lesiones se empezaban a presentar en diferentes animales. Y entonces había como una constante que había en esa época, pues imagínate, estoy hablando de 1987, que terminé la carrera, ¿no? O sea, ya la prehistoria, en la cual una lesión en hígado de las aves constante, aunque tuvieran problemas virales, bacterianos, a veces incluso hasta parasitarios, una constante lesión. Entonces empecé a ver por qué había esa lesión, y entonces fue cuando me encontré con el mundo de las micotoxinas. Y entonces desde ese momento dije, no, pues suena interesante. Sabemos que una de las micotoxinas más antiguas pues es la aflatoxina. Y entonces, aún así, fíjate que se descubrió en más o menos 1960 hasta 1963, se supo que era la causante de la enfermedad X de los pavos. Y entonces ya, bueno, pasaron 3 años. Y después de esos 3 años, bueno, se empezó a ver todo esto, no solamente en aves, sino en otras especies. Y entonces dije, bueno, está interesante este camino, y me empecé a involucrar, y ya no me salí de ahí, ¿no? Entonces, además por las lesiones patológicas que son interesantes, y que uno, pues, a lo mejor tiene esa deformación patológica en buscar alteraciones macro y microscópicas. Entonces, pues así fue como caí en la parte de las micotoxinas. Y bueno, y esto se afianzó mucho gracias al doctor Ernesto Ávila. Te soy sincero,
él me acogió para hacer estudios de maestría, en la cual empezamos a platicar y me dio hasta la libertad un poquito de decir, bueno, ¿cuáles son tus inquietudes? Y le comenté esto de las micotoxinas, de la aflatoxina en ese momento, y me dijo, adelante. Entonces, pues creo que el doctor Ávila fue un gran influenciador en esta parte de que yo agarrara este camino de las micotoxinas. ¿Cómo ves, bro? Oh, excelente. Muchos alumnos que han sido formados a partir, obviamente, del trabajo con el doctor Ávila. Digo, ya decimos muchos, pero a pesar de eso, no tantos son tan afortunados de haber podido colaborar, trabajar con él directamente. Sí, realmente sí es un honor, ¿eh? Yo también caí fortuito ahí, si recordarás, nosotros cuando empezamos a hacer nuestros pininos para entrar a la maestría, pues tú ya estabas en la facultad, yo realicé una pequeña instancia donde empecé a conocerlos, caí a la Granja Veracruz, yo no conocía al doctor Ernesto Ávila, y no sé, son de esas cosas que dicen, ¿no? Se alinearon los planetas y conocí al doctor Ernesto Ávila y la verdad sí me siento muy afortunado porque siempre tenía ahí alumnos esperando a que él lo dirigiera y obviamente ahora nosotros que somos también académicos, pues a veces sabes que no puedes acoger a todos, ¿no? Pero tuve la fortuna y pues mira, realmente sí me siento muy honrado en ese sentido. Ah, qué bueno, mira, gracias por compartir con nosotros esta anécdota, cómo es que llegaste a la avicultura y ya particularmente a este ambiente tan interesante de las micotoxinas. Oye, y ya entonces para empezar a platicar en forma de estos metabolitos, de estos agentes tóxicos para las aves, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿esas micotoxinas son una realidad o son un mito? Pues mira, yo te puedo decir, hay muchas creencias de las micotoxinas, pero yo te puedo decir si es una realidad. Y no solamente en la parte de la industria alimenticia animal, sino también de la industria alimenticia humana. Entonces es una realidad. ¿Por qué mito? Porque eh, aquí varía a veces un poquito la especie. Por ejemplo, en aves creo que somos muy conscientes del efecto de los virus, de las bacterias y de las micotoxinas. En cerdos también todavía vamos a decir, pero en la parte de rumiantes, estas 4 cámaras que le ayudan a minimizar el efecto, pero no a quitarlo, que es muy importante. Entonces, donde los que se dedican a la parte de rumiantes grandes y pequeños, no, aquí no nos afecta las micotoxinas, la realidad es que sí. E incluso si tú ya revisas, ya hay muchos trabajos e incluso muchos médicos veterinarios que están ya muy conscientes del efecto de las micotoxinas en rumiantes. Entonces, por eso ya se le ha quitado esa parte de mito y realmente es una realidad. Ok, ok. Y que también ha cambiado un poco, ¿no? Esa incidencia o el tipo de micotoxinas con el tiempo sí ha cambiado, ¿verdad? Las que afectan principalmente a las aves. Comentabas que al principio empezaste con las aflatoxinas a trabajar. Exacto. Sí, fíjate que se ha cambiado mucho y esto es mucho, digo, los sistemas de gestión de calidad intervienen en todos los procesos, ¿no? Y, por ejemplo, esta aflatoxina que yo te comentaba muy al principio, pues es producida por un hongo que crece en almacén. Entonces, bueno, puede producir micotoxina tanto en almacén como en el campo, pero realmente la fuerte es en almacén. Entonces, al tener mejores prácticas de almacenamiento, de cosecha de grano, de tener menos grano dañado, pues todo esto ha minimizado el efecto de las aflatoxinas. Sin embargo, digo, siguen presentes, pero no ya las cantidades que actualmente tenemos, ¿no? Y también otra cosa que ha sido muy importante son las normas que cada país tiene para regular la concentración o la cantidad de micotoxinas. Eso es muy importante. En México, nuestra norma oficial, que dicho sea de paso, es que la única micotoxina que tiene una norma como tal, por su efecto cancerígeno y que afecta a la salud humana, son las aflatoxinas. Entonces ellas dicen, bueno, si un alimento, un grano o un cereal, grano cereal, acuérdate que es grano si es dirigido a la alimentación animal, si es cereal dirigido a la alimentación humana, ¿no? Pero al final es lo mismo. Decía, bueno, si tiene más de 20 partes por billón, no puede ser utilizado para la alimentación humana, pero sí para la alimentación animal hasta cierta cantidad. Aquí no te quiero decir cifras porque varía dependiendo si es rumiante, si es de engorda, si es productor de leche, o si es pollo de engorda, o si es gallina de postura, pero hay una regulación. Entonces esto ha ayudado mucho a minimizar el efecto. Y han empezado a ponerse interés en otras micotoxinas, que también, dicho sea de paso, ¿por qué se ha tomado este interés actualmente? Porque los métodos de diagnóstico y de detección han mejorado. Y entonces esto ha hecho evidente, ¿no?
de que algunas lesiones que se pensaba que era, por ejemplo, por aflatoxina, realmente no eran por aflatoxina, era por otra micotoxina. Ok. Y dentro de eso ya tenemos una gran gama, que ese es el problema, ¿no? Que también otra situación es que generalmente se presentan de manera mixta, ¿no? O sea, no hay una sola predominante ahí. Exacto, eso es muy importante porque normalmente cuando se empezaron a estudiar las micotoxinas decía, bueno, ¿cuál es el efecto de una? Pero tú lo acabas de decir muy bien, en el alimento no viene una, vienen normalmente arriba de dos, entonces a veces hemos realizado pruebas en el laboratorio y tenemos 5 micotoxinas presentes a diferentes concentraciones. Entonces tú dices, bueno, yo siempre platico, no es lo mismo tomarte una cerveza que tomarte una cerveza, un tequila, un vodka y un whisky. O sea, el efecto es totalmente diferente, ¿no? Sí, claro, y la concentración, la combinación de las mismas, por eso a veces incluso en los informes o en los reportes, ¿no? De la reproducción de los Exacto. cuadros, ¿no? Ah, Es porque se habla, comentabas tú, uno de los 20, en las 20 partes por billón o más para tener cierto efecto. A lo mejor si haces una prueba de desafío, solamente con esa micotoxina vas a tener un resultado, pero cuando haces las evoluciones de campo, probablemente sea una combinación y el efecto va a ser diferente. sí, totalmente. Y fíjate que, bueno, aquí no quiero dejar de mencionar a la doctora Casaubon, ¿no? Que, ves, a ella le fascina la patología y que nos daba nuestros coscorrones, ¿no? Entonces, realmente, en mi paso, por la facultad, en este estudio de maestría, pues ella es la que nos inculcó mucho esto de, póngase abusado, sí tenemos una lesión en hígado, pero fíjense que también tenemos una lesión, en riñón, y fíjense que también tenemos una lesión en médula. Entonces aquí, y esto nos está diciendo que aquí hay interacción de diferentes agentes y en muchos casos nos tocó con ella yendo a campo de micotoxicosis combinada. Y tú dices, qué interesante se vuelve todo esto. Y al mismo tiempo, qué difícil es poder llegar al diagnóstico. Sí, porque comentabas, ¿no? Hay una gran cantidad de micotoxinas, se ha facilitado el diagnóstico, pero también en realidad ese diagnóstico está más o menos limitado a la cantidad de micotoxinas que se pueden detectar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, las que se basan en las pruebas ELISA, son relativamente pocas, que la ELISA tiene la ventaja, ¿no? De la velocidad, etcétera, una serie de ventajas, pero que no hay una presentación comercial para cualquier micotoxina conocida. Sí, sí, esa es una de las cosas importantes, digo, y tienes, si tú lo ves, tiene su lógica, porque hacer un diagnóstico implica un gasto, ¿no? Y entonces tú no puedes decir, bueno, sé que hay, no sé, vamos a poner un número, 100 micotoxinas, córreme todas. No, o sea, Bueno, no es no, viable. no es viable, ¿no? Y aparte Ujú. córreme para virus, y aparte córreme para bacterias, y no, entonces no es viable. Entonces, obviamente se ha venido enfocando a aquellas micotoxinas que impactan directamente a la parte de la producción, la reproducción y obviamente de la salud humana. Entonces, pero aún así, van a seguir surgiendo micotoxinas conforme vayamos avanzando, precisamente porque se han ido mejorando estas técnicas de diagnóstico. Y no sé si recuerdas, muy al principio decían que la técnica de ELISA para micotoxina, pues es que causaba muchas dudas, ¿no? Sí, 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 Por esta parte de sensibilidad y especificidad que tú mencionabas, ¿no? Y también, pero tú decías, no, o sea, yo siempre digo, es que para mí es una excelente prueba. En poco tiempo te da una idea, ¿no? Y sí, también obviamente no es tan, perdóname, no tiene la misma sensibilidad que la cromatografía o las otras pruebas, pero también en costos y en velocidad, en definitiva, ¿no? Digo, y además tú sabes, o sea, también el problema es que yo digo, aparte que si me dedico a las micotoxinas, digo, no todo es la culpa de las micotoxinas, ¿no? Que también hay que caer en cuenta eso, o sea, sí tenemos, sí, es una realidad, si yo mido, voy a tener, es una realidad, pero no necesariamente esa cantidad que está presente en el alimento va a impactar al animal. Seguramente ahora tiene a veces hasta mayor problemas de manejo que de las propias mm, micotoxinas, que las ¿no? partes Ajá. sí, sí. Entonces, y bueno, y no se diga la parte de virus y bacterias, que bueno, yo creo que es un problema muy importante en la industria avícola. Sí. Oye, y también, evidentemente, estas micotoxinas se han estudiado mucho desde el punto de vista del efecto que tiene sobre la respuesta inmune, que se denominan inmunodepresoras, incluso inmunosupresoras. Pero recientemente también se ha trabajado más ahora con el asunto del efecto que tienen estas micotoxinas sobre la integridad intestinal.
Tú trabajas también en esta área. ¿Tú crees que esto es una moda o cuál es esa base, ese sustento para este enfoque que se tiene, no de ayer, pero tampoco desde hace tantos años, del efecto que tienen directamente sobre esa denominada integridad intestinal? Sí, fíjate que, mira, como estamos enfocados a la parte de producción de alimentos de origen animal, ¿no? Obviamente estamos preocupados por un aparato que es bien importante para el desarrollo de los animales, ¿no? Si tú dices, si no tengo un aparato digestivo sano, pues aunque le dé la mejor calidad del alimento, ¿no? Pues de nada me va a servir, ¿no? No hay forma, sí, no hay forma de que haya No hay productividad. forma de entonces, yo creo que, quizás podría haber iniciado como una moda, y la realidad que en este momento no es una moda, es una realidad, ¿no? Digo, tan avanzado tanto en la parte de nutrición, que no soy experto en nutrición, pero bueno, viendo, con el doctor Ávila, que él sí es ese experto, o sea, cómo se ha ido mejorando la nutrición, ¿no? Ya se habla de una nutrición precisa. Entonces, para hablar de una nutrición precisa, tú necesitas tener un aparato digestivo sano, íntegro. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo esto? Cuando empezamos con la aflatoxina, sabemos que dañaba su órgano blanco, es el hígado. Y tú decías, bueno, tiene una alteración morfofisiológica hepática, que sabemos que el hígado es muy importante para toda la transformación. Ok, hasta ahí está bien. Pero, ¿qué pasa si mi intestino no puede absorber lo que necesita el hígado para poder producir? Entonces yo me tengo que regresar un poquito antes del hígado para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, al punto de entrada, de absorción de estos, de esas sustancias, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, entonces se empezó a estudiar entonces sobre el efecto de micotoxinas que incluso ya se sabía, ya se habían estudiado, ya se tenía un buen conocimiento, y de las nuevas que venían surgiendo, y decían, bueno, ¿cuál sería el impacto a nivel intestinal? Porque si yo puedo evitar ese impacto a nivel intestinal y que se absorba, ¿no? De manera adecuada, entonces yo voy a garantizar que primero mi animal esté sano. Segundo, que se reproduzca y desarrolle la masa muscular, en el caso del pollo de engorda, o bien la producción de huevo, o en la parte reproductiva. Entonces, de ahí yo estoy garantizando. Entonces, yo creo que es muy importante ya empezar a ver, bueno, y como tú lo mencionaste, ya si tienen ya varios años enfocados realmente a cómo está primeramente este aparato digestivo. Se ha metido mucho, el doctor, Telles ha hablado que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Y sí, tiene razón, ¿no? Y también es el sistema inmune más importante, sí, también. Entonces, fíjate, todo lo que está implicado en el aparato digestivo para un buen desarrollo de los animales, que obviamente, pues todo eso nos impacta a nosotros que consumimos carne de pollo o huevo, o bien que en el humano en general, lo que consuma de su aparato digestivo, pues garantiza un mejor nivel de vida. Claro, y muchas investigaciones, ¿no? Que se llevan a cabo en diferentes centros de investigación, por supuesto, ahí tu laboratorio, tus estudiantes, incluso el efecto que tienen sobre las proteínas de unión estrecha y otras estructuras celulares, ya no abordadas, insisto, desde el punto de vista estrictamente hablando del sistema inmune, ¿no? Y la inmunodepresión que pudiera ocasionar, sino ese daño directo a ese intestino y con potencial efecto en la disminución de la absorción de nutrientes. Exacto, sí, y es que eso es lo que nos ha llevado, o sea, empezamos a entenderlo desde una parte macro y nos vamos yendo micro en micro para poderlo entender, ¿no? Hasta llegar a la parte molecular, ¿no? Pero sin el conocimiento de todo el conjunto, pues es muy difícil decir, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces tú mencionaste una estructura muy importante, que son las uniones estrechas, ¿no? Estas uniones estrechas son las uniones que existen entre dos enterocitos que facilitan el paso de sustancias. Algunas pasan entre los enterocitos y otras a través de los enterocitos, pero realmente muchos de los nutrientes pasan a través entre los enterocitos. Entonces, estas uniones estrechas pues son como es una aduana, permiten pasar algunas cosas y otras no. Si estamos sanos, ¿no? Pues nosotros sabemos que en el intestino existe una microbiota, y esta microbiota son bacterias, hay protozoarios, hay una infinidad de agentes que si no estuvieran estas uniones estrechas, pues pasarían, y algo que era beneficioso para el organismo se puede volver un patógeno. Entonces, afortunadamente estas uniones estrechas, pues existen, ¿no? Y también otra cosa, la fisiología no es constante. No siempre estamos felices, ¿no? Tenemos nuestras épocas de tristeza. Igual en el intestino.
tiene muy buenas épocas de absorción, malas épocas de absorción, pero se va moviendo en una etapa de homeostasis, ¿no? Siempre está moviendo en esta parte. Oye, y hay, ¿cómo decirlo? Consistencia en el efecto que pudiera tener los diferentes tipos de micotoxinas sobre estas proteínas de unión estrecha u otras estructuras celulares. Es decir, las AFLA, las OCRAS, etcétera, todas más o menos, o de lo que se ha podido investigar y dilucidar, ¿cómo está más o menos ahorita esta situación? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque realmente ahí es donde varía el efecto de las micotoxinas. ¿A qué parte de la célula, ya sea estructural o funcional, está afectando, no? Mira, por ejemplo, aflatoxinas, pues tiene un efecto muy importante sobre el DNA, ¿no? Pero una vez que afectas el DNA, pues afectas el RNA mensajero y después de ahí, pues haces todo un relajo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, que uno de los signos patológicos de la aflatoxicosis era hígado graso, pues se vio que al afectarse el DNA, el RNA mensajero, se alteraba el metabolismo de los lípidos y por eso entonces el hígado graso, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, con la parte de la ocratoxina tiene un efecto importante, más que morfológico, fisiológico, a nivel de túbulo, en lo que sería el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? De la glucosa. Entonces, pues un signo clínico o patológico que nos ayuda a determinar si tiene ocratoxicosis es que le da acumulación de glucógeno en las células renales o cualquier otra célula, ¿no? Y entonces sí se va moviendo, ¿no? Y, por ejemplo, la toxina T2, los tricotecenos, pues tiene un efecto que ella puede activar los mecanismos de las caspasas para llevar a la célula hacia la apoptosis, ¿no? Una célula que no debería llegar todavía, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ya tienes que llegar, ¿no? Y entonces tenemos un efecto. Obviamente tú dices, bueno, ¿a quién va a afectar más esta apoptosis? Normalmente aquellos órganos o tejidos que tienen células que están en constante reproducción. Entonces, si lo pensamos así, sistema inmune, médula ósea e intestino. O bueno, o El epitelio. intestino, sí, los enterocitos, claro. Exacto, ¿no? Y entonces de ahí tú dices, bueno, está la T2, pero esta T2 es producida por el género Fusarium. Pero el género Fusarium produce DON, DAS y fumonicinas. Y quiero llegar un poquito aquí a las fumonicinas, porque ya, no sé, quizás tendrá 15 años, quizás un poquito más, y yo empecé a trabajar con las fumonicinas, ¿no? Y cuando iba a presentarme a los foros, en los congresos en aves, me decían, ¿sabes qué? Es que tú mientes, ¿no? Las fumonicinas en aves no provocan nada, ¿no? Necesitamos concentraciones de 80, 100 partes por millón, ¿no? Es una cantidad enorme de fumonicina para afectar y nadie me creía. Hoy es que yo dice, no, pues es que no, no creo en tus proyectos. Pero afortunadamente, ¿no? El tiempo me dio la razón. Y entonces, ahora vemos que, por ejemplo, una fumonicina que nadie le hacía caso en aves, ¿no? Se sabía muy bien su efecto en equinos, en cerdos, ¿no? Pero en aves ya se sabe que por lo menos con 3 partes por millón, 5 partes por millón, que es fácil encontrarlas en los alimentos, ya tenemos un efecto que coadyuvando con interacción con otras micotoxinas o interacción con otros agentes, ya se vuelve una cosa muy importante. Entonces sí tienen diferentes efectos. Sí, y perdóname que insista un poco en el punto, ¿no? Si pensamos nada más en el aspecto de la inmunodepresión o la inmunosupresión, pues a lo mejor también las herramientas que tenemos para medir ese efecto sobre la respuesta inmune, pues tienen ciertas limitaciones. Pero sin embargo, cuando vemos el efecto sobre la productividad, a lo mejor también ahí de repente falla un poco. Y yo creo que a lo mejor el avance también en la genética de las aves permitieron demostrar la razón que tenías en este aspecto de la investigación, porque la velocidad de crecimiento actual de las aves con respecto a las que había hace 10 o 15 años, probablemente por ahí ya es más factible ahorita detectar esos pequeños cambios, ¿no? El retraso casi de horas o de días en alcanzar peso de las aves, no lo sé, es tan interesante cómo se conjuntan las cosas, pero te digo, la insistencia en esto de que ya el efecto sobre el sistema inmune quizá obviamente sigue siendo importante, pero cómo afecta a otras estructuras y sobre todo, como lo mencionas, en el intestino, en el tracto intestinal, pues sí sobre la productividad va a tener un mucho mayor efecto e importancia. Claro, mira, porque finalmente tú podrás decir, ok,
a lo mejor las fumonicinas, porque si tú revisas trabajos que han realizado, tú dices, bueno, ¿cuál es realmente la lesión que te provoca la fumonicina, no? Esta fumonicina afecta a los esfingolípidos que sabemos que son esenciales para la formación de membranas de división celular, ¿no? Y otra vez regresamos a qué células necesitan estarse dividiendo constantemente, ¿no? Entonces tú dices, ok, si yo estoy afectando estas uniones estrechas, en la cual voy a alterar la absorción de nutrientes, y hablando de puros nutrientes, sí, no tengo los aminoácidos necesarios, o los carbohidratos, o las vitaminas, ¿no? No, mi sistema inmune, aunque morfológicamente esté intacto, no tiene el alimento para poder producir anticuerpos de calidad, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar yo? Que lo que se esté comiendo lo esté aprovechando. ¿Y qué es lo que tengo que cuidar entonces antes? ¿Qué me podría afectar, no? Un poquito pensamiento de prevención. ¿Qué me podría afectar todo esto? Obviamente ahorita hablamos de las micotoxinas, pero bien sabes que yo creo que virus son muy importantes, bacterias son muy importantes, la propia E. coli, que a veces forma parte de la microbiota, los mismos Clostridiums que forman parte de la microbiota, cuando La se... propia preparación del alimento, ¿no? Exacto, la propia Los preparación del fines alimento, ¿no? antinutricionales. Ácido, utilización de grasas aciduladas, fallas en la temperatura, no, bueno, todo eso, entonces tú dices, bueno, mejor voy a prevenir todo eso para que el animal tenga esa herramienta para que pueda funcionar de forma adecuada. Ok. Oye, cambiando quizá un poquito el tema, es decir, seguimos con las micotoxinas, pero ¿cómo está su relación con la inocuidad alimentaria? Porque obviamente pensamos en estos metabolitos, el efecto que puede tener sobre la capacidad de absorción, el efecto en la respuesta inmune, la susceptibilidad hacia otros agentes, pero a final de cuentas nuestro interés en la producción, por ejemplo, del pollo no engorda, pues es el consumo de la carne, ¿no? Por parte de la población humana. Así es. Sí, no, bueno, realmente la inocuidad es un tema desde hace mucho tiempo que se está llevando a cabo y obviamente nosotros que estamos involucrados en la parte de la producción de alimentos de origen animal, pues siempre lo hemos tenido presente, ¿no? Igual esta parte de cómo medir la inocuidad, pues ha mejorado porque han mejorado los temas de detección, de diagnóstico, de todo esto, ¿no? De eh, yo me acuerdo cuando estudiábamos, decían, no, es que si aplicas un antibiótico, por lo menos hay que estar 30 días sin antibiótico para poder pasar a la cadena alimenticia, ¿no? Y Claro, para el entonces, periodo de retiro. exacto, y ahora ya se tiene mucho conocimiento realmente de muchos medicamentos, realmente cuánto es el tiempo adecuado de retiro. Antes era un parámetro general, tú decías, no, pues ya, 30, ¿no? Pero sabemos que hay medicamentos de larga acción que te necesitarías más, ¿no? Entonces, esto ha mejorado bastante. Y en esta parte de la inocuidad, ¿por qué se cuida mucho en la parte de la inocuidad con las micotoxinas? Porque muchas de estas micotoxinas te pueden provocar muerte celular y necrosis de los tejidos, tienen efectos teratogénicos, cancerígenos. Entonces, esta parte cancerígena o de neoplasias, pues obviamente es un tema muy sensible, digo, en general para cualquier especie, pero para los humanos es muy importante. Entonces, imagínate, la aflatoxina, que es una de las micotoxinas por su forma de eliminación metabólica que tiene el organismo para eliminarla, pues alguna de ellas se va por leche. Entonces, imagínate a una persona joven que todavía no tiene sistema morfofisiológico maduro, pues va a tener mucho más efecto que un adulto. Entonces, tiene que cuidar esto. Y hablando de carne, de huevo, de todo esto, obviamente hay estudios que dicen, bueno, cuánta micotoxina de que comió va a ir en esa cadenita, ¿no? Y digo, no hay que olvidar que el organismo es muy sabio, ¿eh? O sea, el organismo tiene la capacidad de modificar la estructura metabólica, a veces degradar la estructura metabólica, y entonces hace que una sustancia que era muy tóxica, si no le quita el 100% la toxicidad, la minimiza de manera muy importante. Entonces, muchas veces esa micotoxina que puede ir en los alimentos, pues prácticamente no impactarían, ¿no? En la salud humana. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué será más sano? ¿Un kilo de carne de pollo
o 1 kilo de cacahuates comprados en cualquier sucursal que no sabemos cuánto tiempo tienen ahí almacenados, ¿no? Almacenado, sí, Entonces, claro. créeme que a mí me da más miedo el cacahuate que esta parte, ¿no? Sí, por supuesto, porque la acumulación, también hay variaciones, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de micotoxina que se puede acumular en los tejidos, depende de cuánto consumió, durante cuánto tiempo el ave, y sí hay, como comentabas anteriormente, esta capacidad de eliminación del organismo por parte de las propias aves. Sí, sí, fíjate que eso también, retomó un poquito esta parte de los mitos, ¿no? Que te dices, bueno, ¿cuál es mito y qué realidad? La realidad, por ejemplo, que sí hay, micotoxinas que se pueden acumular, ¿no? Pero hay micotoxinas que no se acumulan, pero hablamos de daño acumulativo, ¿no? Que son Sí, conceptos diferentes, ¿no? cosas Si, diferentes. si Sí, tú me claro. dijeras, ¿qué micotoxina de las que ahorita son importantes en la industria avícola y en la salud humana? Yo te diría de las que se pueden acumular es la aflatoxina, porque tiene una afinidad por el tejido graso. Entonces, pues, bueno, esta se viera tejido graso, entonces nos va a pasar que, y nos tocó un caso en la cuenca de Tezayuca lechera, en la cual becerros de 2 semanas de edad ya tenían problemas de cirrosis hepática importante. Y decíamos, bueno, ¿cómo llegó? ¿No? Pues bueno, lo que pasa que hicimos todo este historial académico, nos fuimos hacia atrás, vimos el alimento, entonces la hembra consumía este alimento con micotoxinas, ¿no? En la última etapa de la gestación, donde empieza a remover todas sus reservas de grasa porque es cuando más crece el producto, pues todas esas sí iban a la circulación y pasaban al feto. Y entonces en un animal de 2 semanas, no de nacido, pues ya, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento está consumiendo la cantidad en el alimento sólido para poder tener esto? Y entonces hicimos todo esto y entonces en ese caso la aflatoxina sí resultó muy importante. En el otro caso, por ejemplo, de todos los que son al género Fusarium, DON, T2, fumonicinas, pues, por otro lado, locratoxinas, generalmente son hidrosolubles. Esta tiene su ventaja, ¿no? Que se consumen, ¿no? No se acumulan porque el organismo las va a eliminar. Obviamente está circulando un tiempo en el organismo, pues las elimina por riñón. Bueno, si es que está funcionando bien el riñón, ¿no? Que también es otra de las cosas, ¿no? Está funcionando bien el riñón, las elimina. Pero el problema, tanto con las que sí se acumulan como las que no se acumulan, si tú estás en una exposición constante, a lo mejor el daño que se va acumulando es el importante, ¿no? Entonces tú dices, ok, entonces, ¿hablo de micotoxina o de daño acumulativo? Yo, en lo particular, me preocupa más el daño acumulativo, ¿no? Que la aflatoxina acumulativa, porque realmente nada más me preocupa una, y es que es la que está ya mejor controlada, ¿no? Claro. Oye, y entonces para clarificar bien el asunto, obviamente siempre cuando que hablamos de las características de la industria avícola mexicana, la importancia que tiene, generalmente resaltamos el hecho de que México es el primer lugar mundial en consumo per cápita de huevo fresco. Y entonces cuando estamos hablando de micotoxinas y que si se pueden acumular o se pueden excretar, el huevo, desde el punto de vista de la inocuidad del huevo, es un factor de riesgo. Yo no lo consideraría, o sea, porque finalmente sus sistemas de degradación, inactivación de micotoxinas, eliminación de micotoxinas, son tan eficientes en el organismo, en un organismo, además si hablamos de un organismo sano, ¿no? Son tan eficientes que la cantidad que pudiera llegar, ya sea en huevo, ¿no? Son mínimas, ¿no? Entonces, y esto, ¿cómo lo ven reflejado? Realmente no existe un estudio así directo, pero nosotros, como tú lo acabas de mencionar, en México, ¿no? O pollo o huevo. O sea, imagínate la cantidad de neoplasia o cáncer hepático que deberíamos tener toda la población de México, ¿no? Sí, claro. Entonces sería Y las enorme, tortillas. ¿no? Digo, y me voy, Sí, déjame paso a las tortillas, ¿no? Porque somos grandes consumidores de maíz, ¿no? disponibles también tortillas, sí, si Ajá. fuera el Y caso. en maíz, después de los que serían los cacahuates, de las oleaginosas, pues es un grano que tiene, el aspergillus, el hongo aspergillus, tiene gran afinidad del maíz, ¿no? Porque tiene muchos nutrientes y ahí crece muy fácilmente. Imagínate que nosotros, ¿no? Siendo un país que consume mucha tortilla, estaríamos enfermos. ¿Qué es lo que hace? Que en este sistema de nixtamalización, ¿no?
que no lo hacen todos los países. Por ejemplo, los países africanos no lo hacen, ¿no? Nosotros ponemos alcalinizar de manera muy agresiva el maíz, pero todo ese líquido lo quitamos y se Elimina, sí. arrastra hasta un 90%. El doctor Abraham, tú lo conoces acá también de la facultad, él estudió todo esto y se ha visto cómo najayote, que se lo conoce, arrastra hasta un 90% de la aflatoxina que puesta en ese grano. Entonces, imagínate, y era un 10%, y aparte ese 10%, pues no es totalmente grano lo que consumen los animales, se va diluyendo, después el organismo lo diluye más, entonces no tenemos este gran problema. Y en humanos tenemos esa gran ventaja, gracias a nuestros antepasados de la nixtamalización. No, digo, qué bueno saberlo, clarificarlo, digo, porque a veces también los mensajes se pueden recibir medio erróneamente, ¿no? A veces uno escucha lo que quiere, ¿no? Ah, sí, las micotoxinas, y ya no dijeron que se acumulan y consumen mucho. Pues no, no es cierto, ya lo estás clarificando muy bien. Es probable que existiera esto, pero los mecanismos del ave, de la gallina, si fuera el caso, junto con los mecanismos del humano consumidor, pues van a minimizar el riesgo de que efectivamente pudiera presentarse un problema asociado con el consumo del huevo que pudiera tener una cantidad muy pequeña de micotoxina. Sí, efectivamente, yo no le vería ningún riesgo, te digo, ya lo hubieran manifestado, o sea, somos un país altamente consumidor, digo, incluso hay otros países que consumen mayor cantidad de huevo y carne, ¿no? Estados Unidos, Brasil, y tú dices, bueno, Perú, por ejemplo, ellos consumen carne de pollo, que tú dices, híjole, esos son los que me corresponderían no para todo el año, ¿no? Y, Sí. y no tienen problema de eso, ¿no? Entonces, Problemas de tipo. digo, ahí lo vemos, o sea, la incidencia nos marcaría si hay un problema o no hay problema. Claro, claro, muy bien. Permíteme regresarme un poquito ahora otra vez al asunto del intestino. Ya comentabas mucho o bastante sobre el efecto que podían tener las micotoxinas sobre la integridad intestinal. Pero quisiera regresar y retomar un poquito el punto a nivel intestinal de la presencia de endotoxinas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la asociación o no asociación? ¿O insuficiente información o necesidad de generar más investigación sobre este aspecto de presencia de endotoxinas? Sí, fíjate que comentando eso, algunas veces con un amigo de la industria privada, dice, oye, es que las endotoxinas, todo esto, ¿no? ¿Nos podrías dar una plática sobre las endotoxinas? Ah, sí, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces mi plática la denominé paradigma de las endotoxinas, ¿no? ¿Por qué paradigma? Porque sabemos que un paradigma cambia, ¿no? Dependiendo la circunstancia, la situación, la época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les decía, mira, normalmente las endotoxinas están presentes en bacterias gram negativas, ¿no? ¿Qué bacterias normalmente en la microbiota tenemos que son gram negativas, en este caso en el pollo, ¿no? Incluso en cualquier especie. Pues son las que predominan, ¿no? Entonces, estas endotoxinas, cuando están en etapa de reproducción, se eliminan. Cuando muere la bacteria, se elimina, se liberan, pues no se eliminan, se liberan. Entonces, constantemente, nosotros estamos en este momento expuestos a las endotoxinas de nuestras bacterias, ¿no? Pero tenemos un problema de endotoxicosis. No, va a depender de muchas cosas. ¿Cuándo realmente la endotoxina se va a incrementar? Cuando nosotros tenemos problemas de disbacteriosis o enteritis, ¿no? O que se aumente la permeabilidad intestinal sin necesariamente tener un proceso de inflamación intestinal, ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿hay micotoxinas que alteran la barrera intestinal? Lo que comentamos hace ratito, las uniones estrechas, sí. DON, DAS, T2, gumonicinas, sí. Entonces, si nos ponemos a pensar que estas uniones estrechas evitaban el paso de las endotoxinas, pero están afectadas por estas micotoxinas, la lógica es que van a pasar más, ¿no? Y al pasar más, el organismo, primeramente, pues le va a llegar un montón de endotoxina que va a ser un choque para él y que va a tratar de modificar todo su metabolismo para eliminarlas. Pero en ese choque, pues tiene un costo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa si llega un virus que te provoque una lesión severa intestina? Otra vez, las bacterias ya las tienes. ¿Qué pasa si llega una bacteria? Otra vez.
Entonces, por eso te decía, yo creo que es un paradigma. Sí hay que tenerlos presente. Digo, entre mayor conocimiento tengamos de cuál es el efecto de las endotoxinas, o de cualquier otro agente, mejor vamos a poder resolver los problemas. Entonces, tú dices, bueno, en mi experiencia, en mi punto muy particular de vista, yo creo que las endotoxinas son importantes dependiendo de qué esté sucediendo en ese momento, ¿no? Sí, Entonces, la combinación de factores también ahí, ¿no? exacto. Mira, por ejemplo, Sí, sí, efectivamente, perdóname, sí, continúa. no, adelante, adelante, Rubén. No, te voy a decir, obviamente ya lo comentaste con anterioridad, el tipo de micotoxina, la concentración, la cantidad de micotoxina. Mencionabas ahorita virus, nosotros por lo menos en México realmente no hacemos mucho diagnóstico, muchos reportes de la presencia, por ejemplo, de rotavirus o de otros virus que se replican en el tracto intestinal. No quiere decir que no estén presentes, pero aparentemente no son los más importantes que causan enfermedades. Entonces, no los tenemos vigilados, no sabemos si están interactuando con las micotoxinas, con las endotoxinas, este propio rotavirus o alguna otra especie. Y evidentemente cuando queremos reproducir los cuadros o cuando queremos llegar al diagnóstico definitivo, pues podemos tener ciertas dificultades precisamente porque desconocemos esa interacción. Exacto, es que esta es la parte importante. Entonces, por eso es imperioso estar generando información, ¿no? Información que a lo mejor en este momento no es relevante, pero que más adelante sí puede tener una relevancia importante, ¿no? Y además, una cosa muy importante y que eso, créeme que te aprendí mucho, ¿no? Es la parte, oye, un animal no está enfermo por una cosa, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? El diagnóstico no se hace con una sola prueba, se hacen con muchas pruebas, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto de hablar de micotoxinas es saber cuáles tenemos, qué concentración tenemos, en qué etapa la estamos dando y cuál podría ser el efecto dependiendo de la etapa o del manejo o del tipo de nutrición que esté pasando este animal, ¿no? Entonces, igual con cualquier otro agente es importante. Entonces, si pensamos en las endotoxinas, tú dirías, ok, digo, a veces nos ha pasado que vamos a comer taquitos con nuestro taquero que no es el de siempre porque no se puso, ¿no? Y nos da como una ligera como diarrea, ¿no? Y tomamos, no quiero decir ningún nombre de producto comercial, pero este producto, lo que hace es que tiene cierta cantidad de arcillas que absorben estas endotoxinas y entonces ya no permite que sean absorbidas, porque el intestino está inflamado, ¿no? Y en la inflamación se aumenta la permeabilidad. Entonces tú dices, bueno, por lo menos esas ya las atrapó y no va a dejar que pasen. Entonces igual yo creo que en los animales, ¿no? Existen ya sistemas que se han desarrollado para, en el caso de las micotoxinas, absorción de micotoxinas o absorción de micotoxinas que indirectamente, ¿no? Están absorbiendo, no, bueno, no indirectamente, directamente, pero que no hemos hecho conciencia, que están absorbiendo esas endotoxinas, y entonces le bajamos no solamente la cantidad de micotoxinas, sino la cantidad de endotoxinas que podían pasar por este aumento de permeabilidad. Sí. Y que también ha generado mucha investigación, ¿no? Sobre opciones para el secuestro o la absorción de estas micotoxinas. Y lo mencionabas también con anterioridad. Esas bacterias que habitualmente están colonizando el intestino, muchas de ellas benéficas, incluso las investigaciones han demostrado que algunas de ellas son capaces también de desnaturalizar, de secuestrar o de cambiar la estructura y la absorción de esas micotoxinas. Entonces, realmente, como lo mencionabas, ¿no? Esta parte del intestino es todo un entre cerebro, órgano inmune, muy importante, y además esta interacción con los microorganismos que están ahí presentes para poder permitir ese funcionamiento correcto, la absorción de los nutrientes, el crecimiento adecuado de las aves o la absorción de nutrientes para la producción del huevo, en el caso de las gallinas de postura. Sí, sí, claro. Y bueno, y sabemos que es tan importante que se vienen desarrollando un montón de cosas. Ahorita otro tema muy importante que tiene que ver con la inocuidad, no directamente con micotoxinas, pero es la parte de esta de dejar de utilizar promotores de crecimiento tipo antibiótico, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, se utilizan prebióticos, probióticos, ahora posbióticos, fitobióticos, ácidos orgánicos, y entonces incluso yo muchas veces les digo, bueno, si tú estás utilizando alguno de estos aditivos en la nutrición que te van a ayudar
a mantener una integridad intestinal, ¿no? Lo más seguro es que la cantidad de micotoxina que te absorba va a disminuir, Va a ser menor, sí. va a ser Sí. menor. Entonces tú dices, porque muchas veces me preguntan, oye, si utilizo esto, ¿crees que me sirva? Claro, sí, ningún laboratorio no, trabaja de a gratis para hacer algo que no sirva, ¿no? Estoy convencido, totalmente convencido. El éxito de que sirva o no sirva depende de muchos factores. O sea, tu granja no es la misma que la granja del vecino, desde ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todo funciona y al final todo va encaminado a tratar de que este alimento sea inocuo. Yo creo que es una finalidad muy importante. Muy bien. Oye, Juan Carlos, pues qué interesante este tema de las micotoxinas, toda la investigación que hay alrededor de los mecanismos de acción, de la búsqueda de alternativas para la prevención, para evitar la absorción, para disminuir el efecto negativo que pudiera tener en las aves. Y obviamente qué gusto platicar con alguien que sabe de esto y sabe mucho, como tú. Y quisiera preguntarte, si tú pudieras dejar un mensaje para los interesados en la avicultura desde cualquier punto de vista, es decir, obviamente los productores, los médicos, incluso nosotros los consumidores, ¿no? Sobre las micotoxinas, la micotoxicosis, ¿cuál sería tu mensaje no concluyente, pero sí importante respecto a esta conversación que acabamos de tener? Bueno, mira, mi primer mensaje sería realmente acercarse de conocimiento que sea verídico, información verídica, porque como tú bien decías, normalmente a veces uno se mete a las diferentes plataformas y ya vemos cualquier persona está opinando, ¿no? Como si fuera experta en un tema y eso, como es de difusión masiva, créeme que impacta mucho, ¿no? Entonces, y después cuesta mucho, ¿no? Realmente desconvencer con argumentos probados, científicos, que no es verdad, ¿no? Y eso impacta grandemente a la producción y a los costos del alimento, ¿no? Entonces, porque eso nos lleva hacia otro lado. Entonces, yo creo que el mensaje más fuerte en cualquier nivel, ya sea desde el consumidor hasta los que nos dedicamos a esto, los productores, todo esto, tener la información científica y realista del efecto de las micotoxinas. No son las villanas del cuento, ¿no? Sí están presentes, sí, también sería un mensaje, siempre los vamos a tener, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios ahí en el laboratorio de palanquetas, de estas alegrías, del chile piquín, de muchas cosas, y hemos encontrado rastros de micotoxinas, pero afortunadamente con las normas oficiales son, no son suficientes para provocar un daño. Entonces, esos son los dos mensajes que yo doy. Muy bien, excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por esta conversación. ¿Algún otro tema que quisieras abordar de este eh, ámbito, de este mundo de las micotoxinas antes de despedirnos? No, pues no, nada más agradecerte por la invitación, el platicar un poquito de esta manera tan agradable contigo, con el auditorio y obviamente pues, a las nuevas generaciones, pues la invitación de seguirse preparando, ¿no? Yo creo que la veterinaria es una profesión muy noble, ¿no? Y además, ya cuando uno está dentro, tiene una gama tan amplia donde puedes trabajar, ¿no? Si no te quieres involucrar con los animales, puedes estar en tu casa trabajando, ¿no? Y siendo productivo, pues, no solamente para la industria, sino también para el país. Y que, bueno, finalmente, pues es una profesión muy noble, ¿no? Y que entre más nos preparemos, nos va a ir bien en la vida, ¿no? Y el otro sería, el equilibrio en la vida es muy importante, ¿no? Sí es muy bonito trabajar, tienes que ganar dinero porque tienes que comer, si tienes familia, pues hay que aprovechar a la familia, pero también tenemos que tener ese equilibrio en que nuestra vida es importante, ¿no? Entonces, pues siempre equilibrio, siempre. A veces no es tan fácil, uno solito se pone ahí Sí, las claro. trabas. Claro, oye, qué buen mensaje. Antes de despedirnos formalmente, quisiera preguntarte, de este mundo de las micotoxinas, este campo tan amplio en el que trabajas, si tuvieras una referencia o algunos libros que sean tus favoritos, que recomiendes para los interesados, para los que quieran
conocer más de este tema de las micotoxicosis en general o en las aves en particular, ¿cuáles serían esos libros que pudieras recomendar? Pues mira, a mí me gusta mucho, uno es el Avian Pathology, ¿no? Es un libro que no solamente habla obviamente de micotoxinas, habla de todo lo que puede afectar a las aves. Y lo que me gusta de este es que es uno de los libros que en particular pienso que con tiempos muy regulares se está actualizando, ¿no? Que hay otros libros que, hijo, a veces pasan 10, 15, 20 años y no tiene ninguna revisión ni nada. Entonces, esa sería una referencia importante para mí y que yo utilizo, ¿no? Y de ahí después me sigo con las revisiones de los artículos que van saliendo recientemente. Esto ayuda mucho también. Claro, muy bien. Y ya a título más personal, más individual, de lo que te gusta leer en tus tiempos libres, libro o autor favorito. Mira, hay un libro que me gusta en particular. Digo, no tiene nada que ver con la ciencia, con las micotoxinas, que se llama, De eso se trata. Ilusiones, de Richard Bach, del que escribió Juan Salvador Gaviota, ¿no? Es un libro que es muy ligero, es muy ligerito, ¿no? Pero en lo cual un poquito de la filosofía que habla, porque haz de cuenta que hace como un símil hablando de un Mesías, ¿no? Entonces, pero el contenido me encanta por la forma en que lo lleva, la narrativa, de que te habla de que es un piloto que va por el mundo viajando y buscando al mismo tiempo pues, la felicidad, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, es un libro muy ligerito. Yo creo que en 2 sentadas uno se lo acaba, ¿no? Pero es un libro que a mí me encanta en particular. Y bueno, y de ahí me gustan mucho los libros de historia, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que son históricos me gusta. Excelente, muy bien. Tomaremos en cuenta la recomendación. Y retomando también un poquito lo que comentabas respecto a este balance de la vida profesional, obviamente, con la vida personal, tu opinión para ser nosotros que somos veterinarios, seguramente nos escuchará y nos verá alguien que no sea veterinario, pero particularmente para nuestra profesión, en tu opinión, ¿qué crees qué factores o qué factor pueden hacer la diferencia entre los veterinarios exitosos que están enfocados a la parte de las aves como nosotros y aquellos que están en el camino de la búsqueda de eso que se pueda denominar éxito? ¿Cuáles serían tus opiniones o recomendaciones para lograr ese éxito? Pues mira, te hablo muy a título personal. Lo que a mí me ha funcionado realmente es, este, yo siempre he dicho que siempre hay una persona que es mejor que tú. O sea, siempre va a haber, ¿no? Y pero, ¿en qué radica el que uno tenga éxito o no? Primeramente, yo creo que tienes que estar, te tiene que gustar lo que haces, ¿no? En este caso, te conozco, a ti, y a título personal, creo que nos fascina lo que estamos haciendo, la parte de dedicarnos a aves, la parte de la academia, la parte de la investigación nos fascina. Entonces, es el primer requisito. Si uno, bien, digo, a lo mejor está muy gastada el dicho que dice que no es trabajo si haces algo que te gusta, ¿no? Pues tú dices, bueno, es el primer camino. El segundo, ser comprometido. Y el tercero, siempre estarte preparando constantemente. Todo esto va cambiando, van surgiendo nuevas cosas, y entonces esta parte es muy importante, siempre estar comprometido, y yo le agregaría siempre ser lo más ético posible, ¿no? No solamente con la profesión, sino con la misma vida, ¿no? Pues yo resumiría en esos puntos, yo creo que el éxito que se puede tener, ¿no? Porque a veces el éxito, ¿no? Alguna vez me preguntaban, oiga, profesor, pero el éxito no está en cuanto ganamos. Yo le diría, pues no, ¿no? Porque puedes ganar mucho y estar discapacitado de manera grave que no te permita convivir en una vida sana. ¿De qué te sirve, no? Entonces yo creo que por eso te hablaba del equilibrio. Obviamente todos queremos ganar dinero, todos queremos vivir con lujos, pero realmente hay muchas cosas, y nosotros que somos padres de familia, pues nos dice más una sonrisa de un hijo que todo el dinero que nos pudiera dar, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso radica el éxito, que lo que a ti te haga feliz, ¿no? Y que te llene tu alma y tu vida, ese es el éxito.
Excelente. Pues Juan Carlos, reitero el agradecimiento para platicar con nosotros en este podcast con este tema tan interesante de las micotoxinas. Evidentemente, los que te conocen te seguirán en las conferencias que das, en los artículos que escribes sobre el tema, y los que no te conocían, pues seguramente van a empezar ahora a seguir tus trabajos, quizá contactarse contigo para conocer más sobre el tema. Te agradecemos mucho esta conversación y esperemos que en el futuro pues nuevamente podamos contar con tu presencia. No, para mí ha sido un gusto realmente enorme, te lo digo de todo corazón, y que seas tú quien esté propiciando esta participación, no sabes, me llena el doble de gusto. El agradecido soy yo. Muchas gracias, nos despedimos. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego.